Askirukipan takanitaki. Kirkipanay yatichiri. Waliki Callantañán, ya. Empezamos con el aprendizaje del idioma aymara. La última clase hemos visto lo que son los números ordinales, ¿ya? El día de hoy vamos a ver lo que es el cuerpo humano, ¿ya? Cuerpo humano. Entonces, cuerpo humano en aymara se dice jape hanchi, ¿ya? Jape, ¿alguien sabe qué es? Persona. Persona, eso, persona. Hanchi, Carne. hanchi es la piel, es la carne, es todo lo que cubre el esqueleto humano, ¿no? Ya entonces, a partir de estas dos palabras se constituye, ¿no? Hanchi, como cuerpo humano. Obviamente no es una traducción literal, sino es una interpretación, ¿ya? Cuerpo humano. Cuerpo humano. Central. Ya, entonces vamos a escribir, vamos a empezar de parte de arriba, vamos a llegar hasta el final, ¿no? Bien. Vamos a empezar por la cabeza, ¿ya? Entonces, cabeza, ¿no? Ustedes van a ir colocando su traducción, ¿ya? Su interpretación. Cabeza, EP. Segundito, a ver. Ya. Ya, vamos a incluir aquellos que también no son cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, cabello, ¿no? Ñicuta. Ñicuta, ¿qué tenemos? Luego, la frente para la cara, ajano. Están anotando ustedes también en castellano, ¿no ven? Para que no se olviden. ¿Sí? Sí, dice. Ya. Ajano, entonces es la cara. Naira, que sería el ojo. Naira. Nasa, que sería la nariz. Hinchu, que sería la oreja, ¿ya? Oreja. ¿Qué más? Laca, que sería la boca, ¿ya? Boca. Ahora, dentro de la boca, o en la boca tenemos lo que son los labios, ¿no? Ispillo va a ser el labio. Ispillo. Luego lo que son los dientes, ¿no? Entonces, laca, ya hemos dicho que laca es boca, ¿no ven? A veces laca también significa los dientes, ¿ya? Ahora, en algunos casos se utiliza así, de esta forma. Laca, chaca, ¿ya? Chaca es hueso, ¿ya? Es hueso. Laca, chaca, entonces estamos diciendo los huesos de la boca, ¿no? Entonces, laca, chaca, dientes. Ahora, los dientes también tienen nombres, ¿no? Como en castellano, ¿no ven? Ya, ¿qué más? El mentón, anja, ¿no? El mentón. El cuello,
Conca, ¿no? Ese es el cuello, conca, ¿no? Cuello. Tenemos los hombros, que sería callachi. Los hombros, callachi. La espalda, ¿no? Que sería ati. Ati es la espalda en general. Ahora queremos decir la columna, se dice hikani. Ati es espalda y columna es hikani, ¿ya? Ahora seguimos aquí. Tenemos las axilas. Shekampara va a ser las axilas, ¿ya? Axilas. Mujli son los codos, ¿ya? Mujli, codo. Mujli, codo. Ahora, el brazo como tal se dice ampara. Ahora, el brazo puede ser ampara, ¿no? Todo el brazo, o solamente la mano, ¿ya? Entonces pongan ampara, brazo y o mano, ¿ya? Mano. Luego, en las manos tenemos lo que son los dedos, ¿no? Entonces se dice lucana, ¿ya? Dedos, ¿no? Lucana. Ahora, igual tienen de nombres, ¿no? Por ejemplo, se dice taika lucana. Taika es mamá, ¿no? Taika. Wikuchir lucana, ¿no? Entonces, dedo índice, ¿no? De wikuchir lucana, ¿no? Hilir lucana, ¿no? Porque es el más grande, ¿no? Entonces, hilir lucana. Surtij lucana, ¿no? Porque siempre usamos el anillo en ese dedo, ¿no? Surtij. Callo, ¿no? El más pequeño, callo lucana, ¿no? Entonces, igual tiene nombre, ¿ya? Lucana. Ahora, venimos al cuerpo, puraca. Puraca, ese sería el estómago, ¿ya? Ahora hay algunos que dicen patanca también, ¿no? Entonces, patanca, más que nada, hace referencia al órgano interno que tenemos, ¿no? Del estómago, ¿ya? Puraca. Tenemos la cintura, que sería tejne. Tejne es la cintura, ¿ya? Luego tenemos lo que es la pierna, ¿no? Entonces se dice chara, ¿no? La pierna, chara. Luego tenemos las rodillas, que sería conjori, ¿no? Conjori. Luego, las pantorrillas, a esto conocen todos, ¿no? Tusu. Algunos también lo llaman lancuchara, ¿no? Lancuchara. Luego tenemos el pie, que sería kayu, ¿no? Kayu. Ahora, a veces kayu también significa toda la pierna, ¿no? Entonces dice kayu usuto, ¿no? Kayu. Entonces uno diría pie, no, le duele la rodilla, digamos, ¿no? Entonces, también es como decir ampara, ¿no? Brazo, ¿no? Ahora, kayu es la pierna, toda la pierna, ¿no? Kayu. Ya, básicamente eso. No sé si, a ver, la planta de los pies, ¿no? Entonces, kayu pota, ¿no? O de las manos también, ampar pota, ¿no? Pongámoslo. ¿Ya? Cayopota es la planta de los pies y amparpota también es la palma, ¿no? Amparpota. Bien, a ver, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Algo que hayamos obviado? Oreja, Ay, Tichiri. ¿Perdón? oreja, Aquí está, ¿no? Hinchu. Tobillo. Ah, tobillo. Ya. Todas las articulaciones en general, en Aymara se dice moco, ¿ya? Moco. Todas las articulaciones. Entonces, ¿cómo yo digo tobillo? O como digo muñeca, ¿no? Pues muñeca, ampar, moco,
tobillo. Cayu, moco. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, moco son las articulaciones. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Rodilla y atichiri. Perdón, Concordia, aquí está. mejilla. Rodilla, concordia. Aquí está concordia. Mejilla y atichiri. Ya, ajano nomás. ¿Ya? Ajano, toda la Licenciado, cara, también las Uña. mejillas. ¿Perdón? Uña. nos faltaría lajra, que es lengua. Ah, ya. Veamos eso entonces. Ya. Entonces, lajra es la lengua. ¿Ya? La lengua. ¿Qué más me decían ahorita? La uña, yatichiri. Ah, Digo, la uña. uña. Cillo, ¿ya? Entonces la uña es el cillo. Ya, seguimos entonces. Ombligo, ¿Perdón? ombligo, Ya, cururu. Cururu, Corazón. ombligo. Las venas, circa, ¿ya? Venas circa. La sangre, huila, ¿ya? El seso, lejue. Saliva, tu santalla. ¿Qué más? corazón, El corazón. Muy bien, corazón. Es yuima. ¿Ya? Ahora tenemos... no, no es yuima. Es yoko. yoco, sí, yoco, ¿Sí? Yoko, yuima, el corazón. Ahora el pulmón, que sería yuima. El Ujú. hígado. Iucha. Queucha, Iucha. Intestinos. Jipilla. Ahora aquí hacemos diferencia, ¿no? Turu es grueso, ¿ya? Y huichusa es delgado. Entonces, ¿cómo digo intestino grueso? Turu, jipil. Intestino delgado. Huichus, jipil. ¿Ya? ¿Algo más que nos hayamos olvidado? Ah, los tendones, anco, ¿ya? Anco. ¿Ya? Creo que es todo, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, alguna parte del cuerpo que nos hayamos olvidado? Y las costillas. Ah, costillas, muy bien. Jarapi, ¿ya? Costillas. Jarapi. Riñón. Riñón, muy bien. Maimuru, ¿ya? Maimuru. ¿Qué más? Hígado. Hígado, ya hemos dicho. Keucha, Ah, ya. keucha. ¿Algo más? Es todo, ¿no? Músculo, yatichiri. Músculo como tal, hanchi nomás. ¿Ya? No hay. ¿Algo más que nos hayamos olvidado? Dolor de muela, ¿cómo se diría yatichiri? Ahí, ahorita vas a entrar con dolores, ¿ya? Ahorita, cuerpo humano. Las cejas, yatichiri. Ah, las cejas. Naira Pichu. Naira Pichu. ¿Ya? Entonces, Naira Pichu puede ser las cejas, como también puede ser las pestañas, ¿ya? Naira Pichu. ¿Qué más? Yatichiri, buen día. Buen día, adelante. Las canas y también las arrugas. Ya, no son parte del cuerpo, pero sí, ¿no? Las canas simplemente viene el color, ¿no? Hanko, que es blanco, o oco, que es medio blanco, medio, todavía no está tan blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo yo digo? Hanko peque,
Han o cop eke, ¿ven? O digo han coñicuta, o coñicuta, ¿no ven? Ya, entonces simplemente es combinación, ¿ya? Otros que sean parte del cuerpo humano. Otros. Pulmones. Pulmones es lo mismo que... no, pues ya hemos puesto aquí. Chuima es pulmón. No, corazón. Corazón. Corazón es yoco. A ver, aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Nosotros generalmente conocemos, ¿no? Chuima como corazón, ¿no? Pero en realidad chuima es pulmón, ¿ya? Y yoco es el corazón, ¿no? Ahora, esto podríamos decir con fines de anatomía, digamos, ¿no? Pero en tema sentimental, chuima es conocido como corazón, ¿no? Eso hay que distinguir, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de anatomía como tal, chuima es pulmón, yoco es corazón. Pero si estamos hablando de amor, digamos, entonces chuima va a ser corazón, ¿ya? Está claro, ¿no ve? Sí. Nervios. Los nervios son, ¿cómo? No es lo que, ¿perdón? Los ancus son los nervios. Sí, ya he puesto, ¿no? Ahí está. Pecho yatichiri. Pecho, ya. Directamente con ñuño, ¿ya? Pechos son ñuños. Ñuño es teta en realidad, ¿no? ¿Ya? ¿Algo más? Axila. Axila. Ya hemos pues chacancara esta. Columna vertebral, Garganta. ¿Perdón? Garganta, yatichiri. Garganta. Malca. No escucho. la columna Malca, yatichiri, garganta. ¿Perdón? la columna yatichiri, Ya hemos puesto. Ati, ¿dónde está Ati? Ati Hikani, ahí está la columna. ¿Algo más? Ya, creo que nada. ¿Han copiado todos? ¿Alguien le falta? ¿Puede borrar? Cintura yatichiri. Tejne, ahí está. Uñas yatichiri. Puñacillo, ahí está. ¿Ya? ¿Ya han copiado todos? Sí, licenciado. Muy bien, borramos entonces, ¿ya? Bien, ahora se supone que todos tienen en su cuaderno copiados, anotados, ¿no? Ahora vamos a hacer a partir de esto preguntas, ¿ya? Y lo que hacía el compañero, ¿no? Sobre, era dolor, ¿no? Entonces, en Aymara, esto para los que son del área de salud. En Aymara, uso es enfermedad, ¿ya? ¿Ya? Uso, enfermedad. Entonces, a partir de esta palabra, yo voy a formular una pregunta, ¿ya? Cuna, ¿qué es cuna? ¿Qué es? ¿Qué nomás, no ve? ¿qué? ¿Qué? Es pronombre interrogativo, ¿qué? Cunasa, ahora sí es ¿qué es, no ve? ¿No ve? Este sa es para hacer preguntas, ¿se acuerdan? Esto trabaja con pronombres interrogativos, ¿no ve? Entonces yo voy a decir cuns, o cunas, edición vocálica, uso, ¿no ve? Pero voy a conjugar esto, ¿no? Voy a quitar la U y simplemente voy a colocar cunas ustam. Esto es un sufijo, el otro día creo que les adelantaba, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo una palabra, ¿no? Por ejemplo, conjugado, ¿no? Entonces, nayaj munta,
¿no? Monta, yo quiero. ¿no? Humaj monta, hupaj muni, hiwasaj montan. ¿no? Entonces, de eso viene, ¿ya? Entonces, kunas ustam, esto ya es direccional, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Pregunta, ¿qué te duele? ¿Ya qué te duele? Esa es la pregunta que estoy formulando, ¿ya? Kunas ustam, ¿qué te duele? Ahora, obviamente hay varias formas de preguntar, ¿no? Pero esta sería la pregunta básica, ¿no? Por ejemplo, una persona va a un centro de salud, entonces el médico pregunta, ¿no? ¿Qué te duele? ¿No? Kunas ustam. Ahora, a partir de esto, yo podría preguntar o responder con las partes del cuerpo, ¿no? ¿Qué es epe? Cabeza. Cabeza. Ekeu, ekewa, ¿no? Simplemente con edición. Ekeu, usu, tú. ¿Qué estoy diciendo? Me duele la cabeza. duele la cabeza. Me Oh, duele estoy- la cabeza, ¿no? Me duele la cabeza. Ok, muy bien. Ahora, no precisamente puede ser la cabeza, ¿no ve? Puede ser cualquier parte del cuerpo, ¿no ve? Entonces, simplemente se reemplaza esto, ¿no? Kunas ustam, konkoreu usuto, kunas ustam, lahrau usuto, kunas ustam, lakachakau usuto, kunas ustam, hikaneu usuto, kunas ustam. ¿No ve? Entonces, simplemente aquí reemplazamos por la parte del cuerpo humano. ¿Queda claro? Hanat Hanich. English. Sí, nos queda claro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta pregunta ya entra parte de su conversación, ¿no? Unas ustam, que usuto, ¿no? Ahora, la otra pregunta que pueden hacer, ¿no? Pero esto no tiene que ver con cuerpo humano, pero sí es importante, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? No sé, ampara usuto, ¿no? Entonces el médico entendería, ¿no? Todo el brazo, ¿no? Pero yo quiero saber qué lugar, ¿no? Cauca, ¿alguien sabe qué es? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso. ¿Dónde? Cauca. Cauca, ¿no? El otro es Cauca, ¿no? Con Q, esto es Cauca. ¿Ya? Caucas, igual, edición vocal, Caucas, ustam. Esto significa ¿qué lugar te duele? Caucas ustam. Ahora muchas veces dicen acachaca. Ahorita voy a ir a comprar comida. Sí. Acá, ¿qué significa? Aquí. Esto, ¿no ve? Ujú. Esto me duele. ¿Ya? Ahora, acachaca es más o menos este lugar, ¿ya? Acachacawa, edición vocálica, acachacau, usutu. ¿Qué estoy diciendo? Aquí me duele esto. Este Bueno, lugar o aquí me duele. ¿Ya? Ahora, para yo decir eso, tendría que mínimamente señalar, ¿no ve? Entonces, decir, acachacau usutu, ¿no ve? Acachacau usutu, ¿no ve? Pero si acachacau usutu, no, sigo en la respuesta general. Entonces, ¿cuándo utilizamos el acachacá? Cuando señalamos el lugar. ¿Ya? ¿Se entiende? Hanat Hanicha. Sí, está claro. quizá. Muy bien. Yaski Yatichiri. Ahora, otra pregunta. ¿Ya? Kuna, ¿qué hemos dicho que es? ¿Qué? ¿Ya? Ahora voy a conjugar este. Kunar sats. Así. Kunar sats. Estoy conjugando. Ustam. Esto significa desde cuándo te duele. Kunar sats ustam. ¿Ya? Ahora, kunarsa tiene que ver con tema de tiempo, ¿no? Ahora, todavía no hemos visto, pero vamos a adelantar un poco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Wasuru es ayer, ¿ya? Wasuru es ayer.
Waruru es anteayer, pero solamente vamos a utilizar eso, ya. Wasuru, que es ayer. Wasuruta, ¿no? De ayer, cumple la función de. Wasurut, edición usutu. ¿Qué estoy diciendo? Desde ayer me duele. Ayer me duele. Ya. Hasta aquí llegaremos con esta conversación. Podemos hacer muchas más preguntas, pero tal vez necesitamos ya vocabulario para poder responder. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Aneu. Muy bien. Ya, Ahora teacher. una pregunta. Ya, Sí. teacher. Una consulta, ¿cómo se dice solo estoy enfermo, digamos, sin decir me duele esto, me duele aquello? Porque a veces uno siente malestar y no sabe bien dónde duele, digamos. Ah, ya. Entonces, pero dependería, ¿no? De la pregunta, ¿no? Por ejemplo, walikista tejane walikte, kunas kamachi, ¿no? Usutaki katasta, ¿no? Me siento mal nomás, o me siento enfermo. Y ahí digo, kunas ustam, hane yatkti, hanchpachaki, hanchiki usutu, ¿no? Algo así, ¿ya? Entonces necesitaríamos conjugar un poco, ¿ya? Ya, una última pregunta voy a hacer aquí, ¿ya? Las afirmaciones y las negaciones, ¿no? Seguimos con cabeza. Eke, ¿no ve? Cabeza, ¿no ve? Eket ustam. ¿Qué estoy diciendo? ¿Alguien puede traducir esto? ¿Te duele la cabeza? Es, ¿te duele la cabeza? ¿No ve? Entonces puede ser la respuesta hisa. Ekeu usutu. O puede ser negativo, ¿no ve? Haniwa. Kunkau. Kau usutu. ¿No ve? Esta forma de responder y preguntaríamos, apréndeme con otro, ¿no? Hisa, ekeu usutu. Sí, me duele la cabeza. No, me duele el cuello. Eket ustam, hisa, ekeu usutu. Haneu, kunkau usutu, ¿no? Y a ti, Chiri, una consulta. Nos dijo que siempre que era negativo terminaba en ti. ¿O cómo sería eso? Siempre que usábamos el negativo nos dijo que terminaba en ti. Ah, ya, pero en oraciones, ¿no ven? Oraciones Claro, cuando es que sí, conjugamos, ¿no ven? Sí. Ya. Bien, ahora sí, con estos vamos a hacer algunas prácticas. Y a ver, Maribel Ticona, Ascuruquipan, Culiacán. Maribel. Chacata. Héctor Alanoca, Gilata Ascuruquipan. Asquiruquipana yatichiri. Gilata Kamisaki. Waliki yatichiri. Gilata Héctor, Hikanit Ustam. Shisa. Hikaniu usutu. Cauquechacampes Ustam, ya. Kunas Ustam, a ver, simplemente para practicar. Kunas Ustam, Gilata. Amparau usutu. Cauquechacas Ustam o Caucas Ustam. Kachakau usutu. Ya, Kunarsats Ustam. Wasurut usutu. Ya, Waliki, Gilata Héctor. Tal vez el Cachaca no sería la respuesta, ¿no? Ka, ¿qué es Kaya? ¿Qué es Kaya? Aquel. Aquel, ¿no ve? Entonces, yo no podría expresarme de mi cuerpo como aquel, ¿no ve? ¿O podría? No. No se puede porque es lejano aquí. Claro, es lejano. Entonces, siempre señalando, ¿no? A Cachaca, ¿no ve? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Cómo se dice no me duele nada, Yatichiri? ¿Perdón? No ¿Cómo entendí. se A ver. dice no me duele nada, Yatichiri? Ah, ya. Es como no tengo familia, ¿no ve? Como hemos dicho.
Sería Ujititi, Janiu, Por ujititi, ejemplo, ¿ve? usutit, usututi. usututi, Janiu, usututi, uskituti. Ahí está. usututi. Y puedo incluso negar, ¿no? Janiu, unas, uskituti. A mí no me duele nada. Eso significa ya. Janiu, unas, uskituti. Bien, otra pregunta, ¿cuál era? ¿No? ¿No hay otra pregunta? 3 parece que había. Chiri, acerca Sí. de la fiebre, ¿cómo puedo decir tengo fiebre? Ah, ya. A ver, enfermedades. Voy a buscar, ¿ya? Lo que pasa es que en Aymara actualmente simplemente ya se ha aymarizado algunas palabras, algunos términos del castellano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, tiene fiebre, ¿no? Calura niwa, ¿no? ¿Qué es calura? Calor, ¿no ve? Es como decir, tiene calor. calor, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, habría que buscar los términos, ¿ya? Entonces, en este ¿No sería momento, Cumpiusu, Yatichiri? Hump y es sudor, ¿ya? Ah, ya. Entonces, no tiene nada que ver con fiebre. Obviamente te hace dar, te hace sudorar, digamos, ¿no ve? Pero no es específicamente la fiebre, ¿ya? Entonces, hay que buscar. Lo voy a buscar, ¿ya? Yatichiri y Sí. garganta. Garganta, mal, hemos dicho, ¿no? Ay, perdón. Gracias. Gracias, Yatichiri. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, Sí. ¿cómo se dice? Estoy sanando. ¿Me estoy sanando o estoy sanando? Me estoy sanando. Ah, ya. Entonces, ay, caray. No importa. Hay varias formas de expresar. Voy a expresar uno, ¿no? Kumarap, kumarap, tastua. Esto es kumarap, tastua. Kumara es sano también, ¿ya? Kumara. Entonces, kumarap, tastua. Esto significa me estoy sanando, ¿ya? Ahora este mismo podría preguntar yo o responder de la siguiente forma. Walip tastua. Wali es bien, ¿no ve? Walip tastua, estoy mejorando, ¿ya? Ahora podría decir yo, Koyasistua, ¿no ve? Me estoy curando para estar bien, ¿no ve? Entonces, Koyasistua. Me estoy curando, ¿ya? Ahora, estoy sanando, digamos, uno es médico, le está curando y le está mejorando, ¿ve? Entonces, kumara chasktua. Kumara chasktua. Otro sería pollasktua. Otro sería wali rayastua. ¿No ve? Entonces difiere, ¿no? Esto es cuando yo, ¿no? Kumara chasktua, kumara tastua, estoy mejorando, estoy sanándome. Walip tastua, me estoy mejorando. Pollasistua, me estoy curando, ¿no ve? Ahora esto ya es en segunda persona, ¿no? Kumara chasktua, le estoy haciendo bien, le estoy haciendo sanar. Pollastua, le estoy curando, ¿no? Walira yasktua, le estoy mejorando, ¿ve? Entonces referido a una segunda persona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguno? Ya, tenemos algunos minutos. En punto vamos a terminar hoy día, ¿ya? Tengo clases a las 7. ¿Alguna pregunta? Estaba enfermo. Ah, ya. Buena pregunta.
A ver, igual habría varias formas de expresar, pero vamos a escribir los que recordemos, ¿ya? Usuta ayatua. ¿Ya? Usuta ayatua, esto significa estaba enfermo, ¿ya? Usuta ayatua. ¿Ya? Ahora, depende mucho, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir usuta askayatua. ¿Qué es esto? Tiempo presente o pasado continuo, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con la conjugación. Usuta ayatua estaba enfermo, simplemente tiempo pasado. ¿Ya? Otra pregunta. Licenciado, en tercera persona, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿le duele la mano, le duele así, a mi papá o a mi mamá en tercera persona? Ah, ya. Empezaremos por la palabra. Aquí voy a colocar. No sé si ven. Estoy poniendo aquí usutayatua. Aquí abajo. Sí, se ve. Ya. Usutayatua. Tercera persona. Usutanwa. Pasado. Usutanwa. Estaba enfermo. Tercera persona. ¿Ya? Tercera persona. Usutanwa. ¿Ah? Usutawa. Está enfermo. Tercera persona. Ahora, digamos, le duele la cabeza, ¿no? Digamos, a mi amigo le duele la cabeza. Tercera persona, ¿no ve? Perdón, ¿alguien pregunta? Ya, nadie. Entonces, yo quiero decir, ¿no? A mi amigo le duele la cabeza, ¿no? Tercera persona. Entonces, cabeza, ¿no ve? Pa, su cabeza. Pau, usu. ¿No ve? Simplemente sufijo posesivo su, ¿no ve? Pau, usu. Entonces, con eso yo digo, estoy diciendo, su cabeza le duele. Aquí voy a anotar. Así sería para tercera persona. ¿Queda claro? ¿Qué va a cambiar? Simplemente F, ¿no? Nada más. Ahora este es el ¿Cómo se dice muñeca y tobillo? Ya hemos explicado, ¿no ven? ¿Cómo se dicen las articulaciones? ¿Cómo se dice? Moco. Moco, ¿no ven? Entonces yo digo tobillo, cayo, moco. Yo digo muñeca, ampar, moco. ¿Ya? Olek, Kwakam Hichuru, no sé si tienen alguna pregunta más antes de cerrar la clase. No sé si viene el caso, pero ¿cómo diríamos? Estoy embarazada o está embarazada, digamos. Ya. Embarazada generalmente se dice usuri, ¿ya? Usuri. Entonces, usuritua va a ser estoy embarazada. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo puedo decir, Yatichiri? Me duele el brazo izquierdo, el brazo derecho, mi pie derecho o pie izquierdo. Ya. Izquierdo se dice checa, checa. ¿Ya? Y derecho se dice cupi. ¿Ya? Entonces yo digo checa ampara, cupi ampara. Checa cayo, cupi cayo. ¿No ve? Checa naira, cupi naira. ¿No ve? Entonces, naira usut, kaukir naira. Checa naira usut, ¿no? Me duele el ojo izquierdo. ¿Ya? Sí, Yatichiri, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, muy bien. Perdón, licenciado, la última partecita que dijo, ¿puede volver a repetir de derecho? ¿Qué era? Cupi y checa. Entonces, cupi, esto es derecho. Derecho y checa es izquierdo, ¿ya? Cupi, checa. Gracias. ¿Ya? Checa, ¿no?
Walik, Hichak Haylin acá Hayliu, ¿ya? Vamos a cantar ahora esta canción, Urpila. ¿Conocen? Es igual de Aguatiñas. El ritmo es así, ¿no? Kunata kisa Urpila, Humahmus Paista. Kunata kisa Urpila, Mons Mawasa. Hichaja Haita Waista, Chuimajaj Yaki Siskiwam. Hichaja Hakta Wayista, Hiwañaj Gaukin Karaki. Luego van a traducir, es una canción bien triste, ¿no? Licenciado. Sí. Chumaj aquí es significado corazón, ¿no ve? No, pero hemos dicho, ¿no? En Sí, anatomía. por el contexto, es digo. pulmón. Pulmón. Ahora aquí es una canción de amor, entonces significa corazón. Corazón. Eso. Sí, eso quería preguntarle nada más. Gracias. Walik, ya, Taqueni, enciendan sus micrófonos. Enciendan. Sí. Licenciado, perdón que lo moleste. Una pregunta, licenciado. Nos mandó a la plataforma la tarea número 10. No pude subirla ya que esta mañana recién estoy llegando del campo y justamente no había buena señal para subirla. ¿Será que tengo la posibilidad de poder subirla nuevamente o ya sería una tarea retrasada nomás? Ya, suba nomás, ¿ya? Recuerden, tienen que estar todas las tareas, ¿no ve? Para el examen final. Sí. Ya, Ya, vamos a gracias. considerar algunos. Igual han subido otros después del tiempo establecido, ¿ya? Ya, Taqueni. Maya Paya Kimsa. Kunata Kisa Urpila. Van a practicar con audio, ¿ya? En esta clase vamos a